Bien, apreciables estudiantes, para con ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo Aldair Santos y pues les estoy dando la más cordial bienvenida a lo que es al primer tema sobre ciencias naturales 3. Y como ya es de su conocimiento, pues el primer tema es sobre la caída libre. Entonces, la caída libre, jovencitos, es aquella caída en la que los cuerpos se ven afectados únicamente por la acción gravitacional, es decir, por la fuerza de la gravedad. Si bien ustedes se podrán dar cuenta, pues, de que si nosotros dejamos caer un objeto a cualquier altura, este tiende, pues, llegar al suelo, ¿verdad? Esta es por la atracción que tiene la gravedad de extraer todos los objetos hacia la Tierra. Eso se debe por la fuerza de la gravedad. Por eso es de que se llama caída libre, porque el objeto está afectado únicamente por la fuerza de la gravedad. También quiero compartir con ustedes de que el valor de la gravedad que vamos a estar manejando durante el desarrollo de esta temática es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y cabe mencionar de que el valor de la gravedad en la caída libre es positivo. ¿Por qué dirán ustedes que es positivo? Pues es positivo porque el movimiento que describe la partícula va a favor de la gravedad. Por eso es de que el valor de la gravedad es positivo. Y entre más cae el cuerpo, más velocidad adquiere. Entonces, el signo siempre va a ser positivo. En cambio, cuando el movimiento va en contra, es decir, hacia arriba, entonces ya el signo de la gravedad es negativo, pero eso lo veremos en la otra clase. Entonces, ya habiendo compartido lo anterior, ahora voy a compartir con usted acerca de los componentes de la caída libre. Quiero que me presten mucha atención para que ustedes pues siempre tengan esto en mente para que así puedan comprender de una mejor manera esta temática. Y los componentes de la caída libre es la gravedad y la letra con que se representa la gravedad, mucho ojo por favor, es la letra G, porque en muchas ocasiones ya no se les va a decir gravedad, sino que solamente la letra G. Entonces ustedes ya tienen que saber que la letra G significa gravedad. También la velocidad inicial, que es v sub 0. Este es el símbolo de la velocidad inicial. Y la velocidad final, v sub f. Esta es la representación de la velocidad final. Y también está la altura, que su representación es la letra h. Mucho ojo que altura no se escribe con h, más sin embargo se representa con la letra h. Y el tiempo está representado por la letra t. Mucho ojo también que es T minúscula, no es T mayúscula. Entonces, por favor, quiero que se graben en mente cuáles son las letras que representan a cada uno de los componentes de la caída libre. La gravedad es la letra G, velocidad inicial V sub 0, velocidad final V sub F, altura la H y el tiempo la T. Ahora vamos a pasar a lo que son las ecuaciones para calcular lo que son problemas de caída libre. Y tenemos para la velocidad final, tenemos para encontrar la altura y tenemos para encontrar el tiempo. Para encontrar la velocidad final, tenemos lo que son estas tres ecuaciones. Para la altura también tenemos, son tres ecuaciones, y para el tiempo también son tres ecuaciones. Pues ustedes dirán que ¿por qué tres ecuaciones? Pues entonces quiero que me presten atención de que estas varían porque en el texto del problema a veces no nos dan muchos datos, ¿verdad? Solamente nos dan ciertos datos. Entonces, ciertos datos van a dar para una ecuación y ciertos datos van a dar para otra ecuación. Es por eso de que ustedes tienen para poder elegir según los datos que proporciona el texto del problema. Entonces, por favor, ustedes tienen que analizar y depende a los datos que le proporciona el problema, pueden elegir esta o esta para la velocidad final y también asimismo para cada una de las variables.
Ahora bien, nos pasamos a lo que son la unidad de medida para cada variable. La gravedad, como ya se nos había mencionado anteriormente, se va a medir en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Porque es la aceleración de la gravedad. Ahora bien, tenemos lo que es la velocidad inicial. Toda velocidad va a ser descrita por la unidad de medida de metros por segundo. Igual la velocidad final, metros por segundo. Y la altura, metros. Y el tiempo en segundos, ¿verdad? Entonces ustedes sí tienen que grabar esto también, ¿verdad? Al momento de dar la respuesta, por ejemplo, sobre tiempo, ya van a saber que son segundos. Si es sobre la velocidad, ya saben que va a ser metros por segundo. Y la gravedad siempre va a ser metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, entonces, acá del otro lado tenemos algoritmos para la resolución de problemas. Acá yo les doy una propuesta de los pasos a seguir para poder resolver correctamente cada uno de los problemas. Y yo se lo resumo en 7 pasos, ¿verdad? 7 pasos que ustedes tienen que seguir cuidadosamente para poder calcular la variable que les están solicitando. Y el paso número 1 dice leer detenidamente y analizar el problema. Paso número 2, extraer correctamente los datos proporcionados por el problema. Paso número 3, realizar el diagrama. Paso número 4, identificar la variable a calcular. Paso número 5, plantear la ecuación a utilizar. Paso número 6, sustituir correctamente los datos en la ecuación. Paso número 7, expresar la respuesta en el sistema internacional, ¿verdad? El sistema internacional sabe que es conocido también como el MKS. En este caso, ¿verdad? La longitud está descrita por la unidad de metros y el tiempo en segundos. Entonces, después de haber mencionado lo anterior, ahora voy a compartir con ustedes 2 ejemplos. Por cuestión de tiempo yo quisiera compartir con ustedes más ejemplos, pero no se puede. Entonces solamente voy a compartir 2 ejemplos y de forma similar ustedes tendrán que resolver los que se les va a proporcionar como ejercicio. Y el primero pues nos dice, acá lo tenemos, nos dice, calcule la altura de un acantilado desde el cual fue lanzado un objeto en caída libre, con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, que tardó 4.5 segundos en tocar el suelo. Entonces, en la resolución de estos 2 problemas, vamos a poner en práctica los algoritmos que yo les estoy proponiendo. Además, quería compartir con ustedes de que a veces en algunos problemas no nos dicen la velocidad inicial es D, ¿verdad? Sino que a veces, quiero que me presten mucha atención acá en este detalle, a veces solamente nos dicen se deja caer, ¿verdad? Se deja caer un objeto desde cierta altura. Entonces ustedes tienen que asumir rápidamente que la velocidad inicial es 0. Cada vez que digan se deja caer o se arrojó, ¿verdad? Se dejó caer un objeto desde cierta altura, ustedes ya tienen que saber que la velocidad inicial ya es 0. Y también un dato que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta es la gravedad, porque esa no se la va a dar el texto del programa, pero ustedes ya se la tienen que saber, porque saben que la gravedad siempre va a actuar cuando dejamos caer un objeto. Entonces vamos a poner en práctica los algoritmos. Entonces dice, paso número 1, leer detenidamente y analizar el problema. Ya lo hemos leído. Luego dice extraer correctamente los datos proporcionados por el problema, ¿verdad? Extraer los datos. Y nos dice, calcule la altura de un acantilado desde el cual fue lanzado un objeto en caída libre con una velocidad inicial. Entonces ustedes no van a escribir acá velocidad inicial, no, sino que solamente su representación. ¿Cuál es su representación? Acá lo tenemos. Velocidad inicial, v sub 0. Entonces ustedes van a decir velocidad inicial es igual a 10 metros por segundo. Y así sucesivamente. No van a escribir velocidad inicial, sino que van a escribir su símbolo con que se representa, ¿verdad? Y luego seguimos leyendo. Dice que tardó 4.5 segundos. ¿Qué es eso? Pues claramente sabemos que es tiempo. Y por favor, no lo van a colocar con la T mayúscula, no, sino que lo tienen que colocar con la T minúscula, como lo tenemos acá.
tiempo es con la T minúscula. ¿Y es de cuánto? De 4.5 segundos en tocar el suelo. Y otro dato que tenemos, no nos da el problema, pero como le digo, lo tenemos que asumir, que es el de la gravedad. Porque la gravedad siempre va a estar presente en estos casos. Y la gravedad dijimos que era de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ya extrajimos los datos. Ahora nos vamos al paso número 3, que es realizar el diagrama. Yo ya lo he realizado acá, pues como nos habla de un acantilado, pues tenemos que dibujar algo que sea parecido a un acantilado, ¿verdad? Esto fue lo que yo hice acá. Ya dibujé lo que nos dice el texto del problema para poder entender, para que se nos abra más el panorama, ¿verdad?, acerca de lo que se nos está planteando. Y también ya he colocado los datos que voy a extraer. Vale. Ahora nos dice como paso número 4, identificar la variable a calcular. Esto es muy importante porque ustedes tienen que saber qué les están pidiendo, ¿verdad? Tienen que determinar qué es lo que tienen que encontrar. Y acá nos dice, calcule la altura. Entonces, ¿qué tienen que conseguir? La altura. La variable a calcular es altura. Entonces, altura se determina con la letra H y lo vamos a tener en un signo de interrogación porque no lo sabemos. Es la variable que vamos a calcular. Luego nos dice, paso número 5, plantear la ecuación a utilizar. Ahí mucho ojo, por favor. Tienen que ustedes analizar, de acuerdo a los datos que tienen, qué ecuación pueden tomar. Porque no pueden tomar cualquiera. Porque aquí le pueden pedir una variable y aquí no la van a tener. Entonces no la van a poder emplear. De acuerdo a los datos van a elegir una ecuación. Entonces, como nos está pidiendo altura, acá tenemos 1, 2, 3 ecuaciones para poder encontrar la altura. Ahora veamos. La primera nos dice velocidad final al cuadrado. Si nos podemos dar cuenta, la velocidad final no la tenemos. Entonces, esta no la vamos a tomar en este ejercicio. La segunda también nos habla sobre velocidad final. ¿Se dan cuenta? Acá no contamos con velocidad final, solo tenemos la inicial. Así es que la segunda, en este problema, tampoco la vamos a utilizar. Ahora la tercera, velocidad inicial la tenemos, por tiempo lo tenemos, más 0.5 de la gravedad ya la tenemos y el tiempo también la tenemos. O sea que esta sí la podemos tomar. Entonces la vamos a plantear. Y dice que altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 0.5 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que nos está planteando. Ahora, ya que planteamos esta ecuación, ahora lo que nos queda es seguir viendo los pasos que tenemos que emplear. Ahora nos corresponde, dice, sustituir correctamente los datos en la ecuación. Ahora, en vez de escribir las letras, vamos a escribir los números que representan esas letras. Ahora, vamos a decir, altura es igual a velocidad inicial, tiene un valor de 10 metros por segundo. Y a esto le multiplicamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo es? 4.5 segundos. 4.5 segundos, ¿verdad? Y a esto le vamos a sumar el siguiente producto. 0.5 por la gravedad, ¿verdad? Esto lo vamos a 0.5 por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y a esto se le va a sumar el tiempo al cuadrado, que es de 4.5 segundos. 4.5 segundos al cuadrado y luego cerramos paréntesis. Ahora aquí ya tenemos lo que es la sustitución de datos en la ecuación que hemos planteado. Ahora bien, lo que nos corresponde ahora es realizar las operaciones, ¿verdad? Entonces, ahora, esto lo hacemos acá, 10. Vamos a hacer las operaciones. Y decimos 10 por 4.5
es igual a 45, más, si multiplicamos 0.5 por 9.8 nos va a dar 4.9. Y a esto le tenemos que multiplicar también 4.5 al cuadrado, que nos da 20.25. Aquí lo tenemos. Vaya, ahora seguimos con las operaciones. 45 más esta operación de 4.9 por 20.25 nos va a dar un resultado de 99.22. Si se pueden dar cuenta, hemos estado resolviendo, ¿verdad?, cada una de las operaciones que se nos indican. Y al final, al hacer esta suma, 45 más 99.42, nos da un resultado de 144.225, ¿qué? Ahora yo les preguntaría a ustedes, 144.25, ¿qué? ¿Cuál sería la unidad de medida de la altura? ¿Será que sería 144.225 metros por segundo? No, ¿verdad? Como aquí nos podemos dar cuenta, nos dice que la altura, su unidad de medida son los metros. Entonces la respuesta sería 144.225 metros. Y esta sería nuestra respuesta. Muy bien, ahora voy a tener que borrar parte de esto para poder resolver el siguiente ejemplo que tenemos allá del otro lado. Y para ello, entonces, vamos a borrar por acá en este ladito. Ya después de haber resuelto el anterior ejercicio, ahora vamos a pasar con el siguiente. Y el siguiente lo tengo posteado allá del otro ladito. Y ahora lo vamos a leer. Vamos a aplicar los algoritmos que nos dice allá del otro lado. Dice, entonces, calcule la velocidad final de un objeto que se deja caer desde la parte alta de un edificio y cae en 5.5 segundos. Nos dice, entonces ahora vamos a extraer los datos. Entonces el primer dato que nos dan ahí nos dice, calcule la velocidad final de un objeto que se deja caer. Como se los había mencionado, entonces ahí la velocidad inicial es de 0. Velocidad inicial es igual a 0. Ahí luego nos dice, y en el tiempo, ¿cuánto tiempo se tardó? Se tardó 5.5 segundos. Así es, 5.5 segundos. Y ya no nos dan más datos. Entonces, también debemos de asumir que tenemos la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahora nos dice realizar el diagrama. Como pueden ver, yo ya lo he realizado acá. Como nos habla de un edificio, pues yo traté la manera de dibujar un edificio. Y el objeto acá está también para poder tener un panorama más abierto de lo que nos habla el problema. Ahora nos dice que la variable a calcular es la velocidad final. ¿Cómo se representa velocidad final? V sub F. Velocidad final no la sabemos, la debemos encontrar. Ahora, acá tenemos 3 ecuaciones de velocidad final y tenemos que ver cuál utilizar. Y esta nos pide, vamos a ver cuál vamos a utilizar. Y la más fácil sería esta, ¿verdad? Porque aquí tenemos la gravedad, la tenemos, la altura no la tenemos. Entonces, esta no la podemos utilizar. La gravedad y el tiempo, si lo tenemos, es la más sencilla, por lo tanto, elegimos esa. Entonces la copiamos. Velocidad final es igual a gravedad por el tiempo. Está muy fácil en realidad esa ecuación. Ahora nos dice el siguiente algoritmo es sustituir los datos en la ecuación. Entonces la velocidad final sería igual a la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es de 5.5 segundos. Ahora tenemos que hacer esta operación. Entonces yo los invito para que cada vez que tengan que hacer una operación la resuelvan correctamente. Por favor, háganla despacio para que así su resultado pues esté correcto. Y la velocidad final nos da un
resultado de 53.9 metros por segundo. Y ahí hemos resuelto lo que es ya un segundo ejemplo, y esta sería nuestra respuesta. Entonces, jovencitos y señoritas, muchísimas gracias por su atención, y hasta acá hemos llegado en la explicación sobre el tema de la caída libre de los cuerpos, y espero ya hayan comprendido para que así puedan resolver la tarea que se les dejará posteriormente, y muchas gracias por la atención.